pues pocas presentaciones, ¿de acuerdo? Hacen falta para Rafa Juan porque, bueno, pues archiconocido empresario nuestro de aquí de la comarca, yo creo que es una bandera, un emblema, ¿vale? Que ha llevado nuestra comarca, la Safor y Gandía, por toda España y parte del mundo, y con, bueno, pues con la empresa, con su marca, ¿no? Hablemos de la marca Dulce Sol y ahora pues el grupo de empresas Vicky Foods, que están haciendo un montón de cosas que seguro que nos las va a contar Eloy y nos va a hacer pues una pequeña introducción y una presentación de toda esa historia de éxito, ¿verdad? Y toda ese camino hacia la innovación, ¿no? Que ha sido su empresa durante años. Y nada más, yo poco más para introducir. Os dejo, Jessy y Rafa, que sé que sois una pareja, yo diría, del mundo de la comunicación, ¿verdad? Eh, Os dejo para que, bueno, pues que arranquéis en formato de entrevista, ¿verdad? Así es, Pepe, como dices, pocas palabras nos quedan ya para definir a Rafa Juan y a su empresa familiar, una empresa con alma que transmite y que sobre todo la entendemos ya como nuestra, ¿no? ¿Quién nos recuerda esos pandorinos? ¿Quién nos recuerda esas palmeritas que, como siempre le digo a Rafa, a mí me vuelven loca con una tacita de té porque están deliciosas? Y quién no puede revivir algún momento, como decíamos, con la marca Dulce Sol, que ahora podríamos decir que se ha convertido en una gran compañía, Vicky Foods. Rafa, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jessica y Pepe. Bueno, y saludos también pues, a todos los que estáis escuchando, participando en esta sesión de la Cátedra de Innovación, que para mí, pues la verdad es que es un placer y un lujo participar pues, en un año más, una nueva edición. Este año, pues también en este formato online, ya que no ha podido ser presencial, aunque yo creo que este formato pues también ha venido para quedarse y que probablemente los próximos eventos a futuro seguro que serán mixtos, porque en el fondo pues permite escuchar y participar pues desde cualquier lugar y es mucho más cómodo grabarlo y después pues en cualquier momento poder acordarse o recordar de los momentos vividos en el programa o en la edición. Bueno, para mí, como digo, es todo un lujo estar con vosotros y nada, Jessica, pues yo estoy a tu disposición una vez más en una nueva entrevista porque ya no sé cuántas llevo contigo y bueno, pues nada, aquí esperando a que dispares. Rafa, antes de lanzarte la primera pregunta, y sé que esto le hará gracia a Pepe Marín, me he puesto muy elegante durante todo el curso Los secretos del éxito empresarial, acompañando a los diferentes ponentes. Pero hoy tenía reservado un look especial porque tú sabes que nuestros directos son especiales, así que me he puesto hoy con brillo para acompañar al CEO de Vicky Foods. Eso sí, no estreno gafas hoy, Rafa. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta que hoy las gafas. Hoy no estreno gafas, las tengo guardadas para un directo que esperamos anunciar muy pronto, Rafa, en una nueva red social, que no vamos a dar más detalles para cuando lo anuncien que nos puedan acompañar. Así que aquí estoy elegante para acompañarte en una entrevista en la que vamos a profundizar, en primer lugar, sobre innovación. ¿Qué papel ha jugado la innovación en Vicky Foods? Bueno, yo diría que la innovación ha sido nuestra principal palanca de crecimiento a lo largo de nuestra historia. Nuestra empresa nació en los años 50 de la mano de mi padre y dos socios que iniciaron una panificadora aquí en Villalonga, donde me encuentro yo ahora, en los años 50. Aquel proyecto pues, fue un proyecto innovador porque iniciar una panificadora en la posguerra, bueno, montar una industria, pues la verdad es que no era un momento quizás muy propicio, ¿no? Sin embargo, pues aprovechó las circunstancias de que había una situación de monopolio en el mercado del pan y bueno, aprovechando la economía de escala, aquello pues fue un negocio rápido y funcionó muy bien. Sin embargo, pues pocos años después aquello cayó en declive, empezaron a surgir competidores que daban un producto de más calidad porque vendían el pan
recién hecho y fue bueno, pues una transformación del negocio, de empezar a vender productos de pastelería, lo que salvó bueno, pues de lo que hubiera sido una ruina de nuestra empresa familiar. Fue pues una innovación, pero yo diría que la más importante pues vino en la década siguiente, en los 60 empezamos con la pastelería y a inicios de los 70 mi madre pues se le ocurrió la genial idea de inventar las magdalenas cuadradas. Las llamó Glorias con una receta que le dio una amiga suya de aquí de Villalonga, pues mi madre no sabía demasiado de pastelería y bueno, elaboró un producto industrial, pero con una calidad casera, artesanal y con un formato diferente de los que había en el mercado, y aquello fue un auténtico bombazo. Fue para nosotros una innovación radical, pues algo que vemos tan simple como una magdalena cuadrada, pues bueno, aquello fue una innovación radical para nosotros. Luego en los 80, pues nacieron los pandorinos que tú mencionabas anteriormente. No lo he mencionado, pero en los 60 nacieron las palmeritas, es nuestro producto más antiguo. Aquel producto pues nació de haber contratado a un pastelero que vino desde Madrid a Villalonga a enseñarnos a hacer palmeritas y desde entonces pues es uno de nuestros productos estrella. Y bueno, así cada década yo diría que ha habido un acontecimiento importante. Ya en este siglo empezamos con el pan, de nuevo, pues 40 años después de haber dejado el pan, volvimos otra vez a ser panaderos y hoy es pues más del 40% de nuestro volumen de negocio. O sea que al final pues hay que estar innovando constantemente, desarrollando productos nuevos y sobre todo estar muy atentos a las demandas de los consumidores y a los cambios del mercado. Estamos viviendo pues tiempos de cambios muy importantes. La pandemia pues ha acelerado más, si cabe, todavía estos cambios, las nuevas tendencias de las demandas de los consumidores, bueno, todo lo que tiene que ver con el gran consumo, pues también se está moviendo muchísimo y tenemos que tener las antenas muy abiertas para captar pues esas necesidades, esas nuevas aportaciones que podemos hacer e intentar llevarlas al mercado lo más rápidamente posible para continuar siendo pues una empresa longeva como lo hemos sido hasta ahora. Además, Rafa, tú también acabas de mencionar las palmeritas y tienes alguna que otra anécdota con esas palmeritas que en alguna que otra ocasión la hemos compartido en algún que otro directo y tiene que ver con que a ti también las palmeritas te encantan, ¿no, Rafa? Bueno, efectivamente, las palmeritas son mi pasión. Antes, cuando se podía comer, bueno, antiguamente dentro de la fábrica, en la zona de producción, pues había mucha más libertad que ahora. La seguridad alimentaria, pues se regía por otros cánones, por otros estándares, y la verdad es que comer una palmerita recién horneada es una auténtica delicia, y yo pues cada vez que pasaba por la línea y estábamos haciendo palmeritas, pues me pegaba un atracón, la verdad, porque cuando están calentitas todavía, recién salidas del horno, pues es una delicia, ¿no? Es una pena que no se puedan llegar al consumidor con ese sabor y esa textura, ¿no? Sin embargo, el sabor continúa igual de delicioso porque es también uno de los productos más demandados entre los consumidores. Rafa, hablando de innovación, son diferentes los tipos de innovación que se aplican en la compañía. ¿Podrías compartir con nosotros esa aplicación en lo que tiene que ver con los procesos, en la maquinaria, en los equipos? Innovación en todos los ámbitos. Bueno, efectivamente, Jessica, o sea, me he enfocado mucho cuando he hablado en el producto, porque en realidad es lo que llega al consumidor. La innovación tiene que crear valor para el cliente, en nuestro caso tiene que crear valor para el consumidor, y por tanto, si hacemos una innovación que no llega al consumidor, pues eso no es una innovación, no deja de ser un experimento más o menos en el que se ha invertido más o menos, pero no, de verdad, la innovación tiene que llegar
a tu cliente, ¿no? Y en realidad nosotros, más que innovar en productos, porque sí, hemos lanzado muchísimos productos, pero muchas veces han sido productos que ya estaban en el mercado. En el caso de las palmeritas, ya existían las palmeritas antes de que nosotros las fabricáramos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con ellas fue pues, que vino un pastelero que las hacía muy artesanalmente. Mi madre tuvo un conflicto bastante importante con él porque no nos quería dejar enseñar muy bien todo el proceso para que siguiéramos dependiendo de él, y era tan sumamente artesanal que no había manera de competir. Y mi madre lo que quería era pues hacer ese producto con esa calidad, con esa textura de una manera industrial. Y tuvo que por las noches, escondiéndose de él, pues averiguar la receta, averiguar cómo se fabricaba para poderlo industrializar con esa textura, ¿no? Yo diría que esa ha sido también una de nuestras mayores innovaciones en proceso, cómo llevar los productos de la pastelería artesanal o tradicional a la industria, intentando mantener pues, los estándares de calidad, ¿no? Para llegar al consumidor con un producto competitivo, pero con un producto pues, con la misma textura, con el mismo sabor que si lo consumiera pues, hecho artesanalmente, ¿no? Por tanto, pues la innovación en proceso es una innovación para nosotros tanto o más importante, diría yo, que la innovación en producto. Y derivada de la innovación en proceso, claro, ¿cómo se innova en procesos? Pues bueno, si lo que hacemos es ir al mercado y comprar las mismas máquinas que compra nuestra competencia, pues al final quienes están innovando en proceso pues son nuestros proveedores. Nosotros vamos a competir con mucha dificultad porque vamos a fabricar los mismos productos que puedan fabricar otros, con una innovación pues, muy pequeña, ¿no? Porque en realidad esos procesos requieren muchas veces la aplicación de la tecnología pues, no solo de las máquinas más o menos mecánicas que puedan producir los productos. La tecnología hoy afecta a todos los ámbitos de lo que es un planteamiento tecnológico, ¿no? La mecánica, la electrónica, la robótica, en definitiva, pues son hoy casi hay más software que hardware en las máquinas, ¿no? Entonces, ha habido que transformar también mucho nuestros procesos para, bueno, pues más de 60 años después que inició mi padre, pues una industria moderna, pues seguir siendo modernos en todos los aspectos de nuestro negocio. Y para ello, pues la innovación de procesos ha sido crucial, pero sobre todo ha habido que invertir mucho en equipo. ¿Por qué? Pues porque las máquinas en la década de los 70, cuando empezábamos con la industria de la pastelería, pues eran mecánicas, con un mecánico pues, o un equipo de mecánicos pues arreglaban todas las máquinas, y hoy, como he dicho, pues los mecánicos siguen teniendo una parcela, pero hay muchas más personas que tienen que intervenir en el proceso, y también luego la parte de tecnología de producto que se tiene que aplicar conjuntamente. Por tanto, aquí hay un trabajo de equipo ímprobo, porque no es una persona la que diseña un producto o un proceso, es un conjunto de personas las que tienen que trabajar en equipo y generar inteligencia colectiva, porque muchas veces es una inteligencia superior a la suma de las inteligencias individuales, ¿no? Como dice un conocido proverbio japonés, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Tenemos que ser capaces de aprovechar ese talento de colectivo, ese talento que generan nuestros equipos. Y para ello, pues hay que tener un modelo de organización que sea capaz de aprovechar ese talento, porque sin con un modelo de organización tradicional, ¿no? Con esta estructura piramidal, separado por áreas que entre ellas pues, no tienen muy buena relación o no tienen una conexión muy compenetrada, pues es muy difícil aprovechar ese talento colectivo. Y en definitiva, la innovación pues abarca a toda la organización, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero, la verdadera definición o aplicación de la innovación en nuestra empresa, de cómo llegar al consumidor
con un modelo de organización innovadora. La distribución, por ejemplo, pues es otra parte muy importante. Las glorias triunfaron no solo porque fuera un producto diferente, sino porque además llegamos al consumidor con un precio muy competitivo, gracias a que mi madre en su momento, en los años 70, ideó un modelo de distribución digamos, con unos costes muy aquilatados. Ella contó cuántas glorias, cuántas cajas de glorias cabían en una furgoneta, que además eran, al ser las magdalenas cuadradas, el transporte era muy eficiente y consiguió, pues además, llegar con un precio prácticamente imbatible. Con lo cual, a donde llegábamos con las glorias, pues desplazábamos prácticamente a todas las magdalenas que habían en ese momento en las tiendas. Por tanto, pues la distribución ha sido también muy importante en todos estos años, ¿no? Y por tanto yo diría que que la innovación abarca pues prácticamente todos los ámbitos de una organización moderna. Y Rafa, por lo que comentas, la innovación es una de las claves del éxito empresarial de Wikifood. A la innovación sumaríamos, supongo que también la internacionalización, ¿no? Que supuso un paso muy importante para la compañía. Bueno, la internacionalización en definitiva se debe también precisamente a esa inversión en distribución. Así lo hicimos en Argelia, por ejemplo, empezamos haciendo una buena distribución, lo hemos hecho en Francia y en definitiva en aquellos países donde tenemos un impacto significativo, lo hacemos gracias a la distribución. Si yo tuviera que definir las claves del éxito, no empezaría por ahí. Nosotros somos una empresa longeva que inició la actividad en los años 50 y si yo tuviera que definir las claves de una manera concisa y sencilla, pues diría que han sido 5. Proyecto, equipo, esfuerzo, control y cambio. Y las voy a definir de una manera muy rápida, ¿no? Tener un proyecto claro. Mi padre empezó con un proyecto clarísimo, que era una panificadora. Luego siguió mi madre pensando en cómo llegar al consumidor con un producto de calidad a precio competitivo y enfocada siempre en la pastelería. Después fuimos ampliando el foco, pero siempre pensando en nuestro canal de distribución, no incorporando productos que, por muy similares que pudieran ser, sin embargo, no se acoplaba muy bien dentro de nuestro canal. No sé, yo diría que tener un proyecto claro ha sido importantísimo. El equipo, ya he hablado de él y creo que no es necesario profundizar más. Yo sí que diría que mis padres dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo a tener el mejor equipo, a cuidarlo, a estar siempre hablando con él, intentando pues llegar a todos, no ponerse en un pedestal, sino con humildad, hablar con todo el mundo y tratar a las personas como personas. Yo creo que esto ha sido también otra de las claves muy importantes. Trabajo, trabajo y trabajo. O sea, aquí no hay nada que venga gratis. Mis padres trabajaban muchísimo y bueno, yo creo que eso se ha quedado pues como marcado en nuestro ADN, ¿no? El esfuerzo pues es fundamental. Yo creo que el éxito es una consecuencia de que hay mucho trabajo detrás. No hay éxito sin trabajo, ¿no? El control, pues también es muy importante porque cuando mi madre llegó a la empresa, ya la empresa pues tenía, bueno, pues llevaba unos años rodando y sin embargo era un desastre. Pero no era un desastre porque el pan no se vendiera. Por las noches fabricaban pan, que cada vez iba peor, como he dicho anteriormente, pero por las mañanas habían empezado a fabricar productos de pastelería que, sin embargo, cada vez se vendían mejor, pero la caja estaba siempre vacía. El flujo de caja era más bien negativo y lo que hacían era ir comiéndose las existencias. ¿Por qué? Pues porque no controlaban los costes, porque no controlaban la gestión. Yo creo que esta es una parte también muy importante para tener una longevidad, ¿no? Tener tener los pies en el suelo y controlar muy bien nuestros costes, ¿no? Y el cambio, pues, cambiamos del pan a la pastelería, luego hemos vuelto a hacer pan y yo creo que a lo largo de nuestra historia pues hemos ido cambiando constantemente. Y yo creo que esa capacidad
de cambiar, de ser ágiles cambiando cuando las circunstancias del mercado pues, nos eran adversas o cuando había pues, nuevas demandas. Pues yo creo que esto ha sido también una parte, o sea, una clave de nuestra longevidad como grupo empresarial, ¿no? En los años 2000 nos iba muy bien, pero bueno, estábamos con el foco puesto en el mercado nacional. Luego perdimos a nuestro cliente más importante y tuvimos que reaccionar rápidamente. De ahí vino la internacionalización. Nos movimos con mucha rapidez y hoy la internacionalización supone ya un 25% de nuestro volumen de negocios. Si no hubiéramos sido rápidos y ágiles en ese cambio, pues probablemente yo no estaría ahora aquí participando en este evento, ¿no? Yo creo que el cambio es fundamental, tener esa agilidad, y yo creo que hemos de ser capaces bueno, pues por más tamaño que pueda tener una empresa, no perder esa agilidad. Rafa, la responsabilidad social corporativa está muy presente en Wikifood. ¿Cómo trabajáis desde la compañía ese plan de sostenibilidad? Bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro compromiso social está reflejado en nuestra memoria de responsabilidad social, dentro de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa que podéis ver en nuestra página web. Hay un apartado donde hablamos de nuestros compromisos y entre ellos pues, destaca pues, los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Nuestra estrategia de responsabilidad social se basa en 3 pilares, que son la innovación, del cual ya hemos hablado, las personas, ya he hablado también del equipo, y también afecta a todo lo que tiene que ver con la sociedad, de intentar devolver a la sociedad pues una parte de lo que la sociedad nos aporta a nosotros como empresa, y también el medio ambiente, ser capaces pues de minimizar los recursos naturales que utilizamos, tanto de materias primas como de energía, y también minimizar los residuos que producimos, y sobre todo que sea sostenible, que esos residuos pues, se puedan reutilizar o que provoquen un impacto mínimo en el medio ambiente. Y todo ello está centrado en lo que es hoy nuestro propósito, que nos ha costado mucho pues, llegar a definirlo, que es innovar para alimentar un mundo mejor. Nos ha costado, como digo, mucho conseguir definir muy bien ese propósito. No deja de ser más que un propósito todavía. Tenemos que seguir transformando nuestro modelo de negocio para realmente cumplir con él. Pero bueno, esta estrategia pues, está basada de una manera plasmada como digo, en nuestra memoria de responsabilidad social y en nuestros numerosos compromisos, que además hemos intentado vincular a los objetivos de desarrollo sostenible. No me voy a extender con ello porque, como digo, los podéis ver en nuestra página web, y hemos intentado pues, cada uno de los compromisos en materia de innovación, de medio ambiente y de personas, vincularlos pues, con los ODS para, de una manera eficiente y eficaz, pues tener la sostenibilidad como bueno, pues uno de nuestros valores. Rafa, hace unos meses presentasteis el premio Fundación Wikifood a la investigación en nutrición y salud. ¿Con qué finalidad surge? Bueno, precisamente, pues bueno, ya que he hablado de nuestro propósito, está puesto en el foco de lo que hacemos, ¿no? Innovar para alimentar un mundo mejor, pues significa que tenemos que seguir investigando y poniendo muchos recursos para mejorar, por una parte, toda la calidad nutricional de los productos que elaboramos, como ser capaces de desarrollar pues, nuevas gamas de productos que ayuden a mejorar la salud o la calidad nutricional de los alimentos que producimos. Y precisamente por eso, pues en los últimos años hemos ido desarrollando nuevas gamas de producto, nuevos modelos de producción y de negocio para adaptarnos a nuestro propósito. Y este premio pues, se enmarca dentro de esas actividades que estamos realizando, ¿no? de
de intentar pues, bueno, ser más innovadores y con este premio, pues realmente trasladar eso también a la sociedad, ¿no? A fomentar la investigación en nutrición y salud. Y para ello, bueno, pues esta es una pequeña aportación, ¿no? Pero estamos seguros de que pasito a pasito, pues podremos contribuir a ese objetivo, ¿no? A ese propósito que tenemos, ¿no? Desde el momento en que constituimos el año pasado la fundación, pensamos que el foco teníamos que ponerlo ahí. Habíamos creado anteriormente, en 2019, en nuestro centro de innovación de nutrición y salud, y uno de los objetivos era precisamente ese también, ¿no? Investigar en cómo mejorar los alimentos que consumimos, y por eso pues nació este premio, ¿no? Pensando precisamente en eso, en cómo pasamos de esos objetivos que están plasmados en el papel pues a hacerlo realidad. Rafa, me encantaría y me gustaría mucho hablar contigo sobre redes sociales, porque eres un ejemplo para todos nosotros, un CEO digital por excelencia del gran consumo. Es el titular que recuerdo que publicó AliMarket hace un par de años, cuando Rafa decidió potenciar esas redes sociales. Un CEO que apuesta por ellas, que cree en ellas y que considera que es importante estar en ellas y comunicar de una manera transparente. ¿Qué es lo que aporta un CEO en redes y por qué es tan importante estar, Rafa? Bueno, en nuestro caso, que somos una compañía de gran consumo, que bueno, nuestros alimentos son consumidos por muchos millones de personas diariamente, pues tenemos que ser capaces de llegar a esos, como digo, a esos millones de consumidores, ¿no? Hasta hace pocos años, pues la única manera en que teníamos las empresas de gran consumo de llegar era de una forma unidireccional, ¿no? Con los medios de comunicación masiva, que además han caído significativamente, salvo la televisión, que todavía se mantiene. En general, los medios de comunicación masiva han ido en declive, y sobre todo pues en este año y pico que llevamos de pandemia, pues más este cambio pues se ha pronunciado más todavía, si cabe, ¿no? Las redes sociales pues son una manera muy sencilla, muy simple de llegar a muchas personas, y para mí pues ha sido siempre he tenido esa inquietud. Y cuando hablamos de personas, pues pensamos, yo pienso siempre a lo grande en los consumidores, pero también en el resto de personas, pensando también pues en toda nuestra plantilla, que también está en las redes, en la sociedad en general, ¿no? Conocer cómo impacta Vicky Foods en la sociedad, cómo impacta en nuestra plantilla, cómo impacta en los consumidores. Y la mejor manera de hacerlo pues es utilizando un medio de comunicación que nos permite, como digo, de una manera sencilla llegar a muchas personas. Y bueno, yo cuando empecé a ver esto, pues ya hace muchos años, pues fue en 2008 más o menos, cuando empezaron a aparecer las redes. A partir de tener mi perfil en Facebook, me di cuenta de que era una herramienta de comunicación muy potente, y por tanto pues siempre he dedicado pues muchos recursos a ello, ¿no? Y bueno, hemos recogido los frutos, pues como el que mencionabas, ¿no? Que una conocida publicación de gran consumo pues reconozca mi aportación a las redes. Yo creo que hoy esto está fuera de toda duda, que bueno, es una manera muy directa de que la comunicación sea bidireccional, y yo tengo muchísimos ejemplos de ello, de consumidores, de empleados, de personas que, bueno, aunque son ajenas a la organización o a la empresa, pues cuando hay un fallo me lo dicen a mí personalmente. O sea, es, bueno, pues que una persona pueda comunicarse con el CEO de una organización, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y que le da valor a la comunicación, ¿no? Y que además yo creo que cada vez más los consumidores quieren saber quién está detrás de las marcas.
Es muy importante también dar visibilidad a las personas de la organización, a todos los niveles, a quién está detrás de la calidad de los productos, a quién está detrás de la elaboración, en general, cuál es el equipo de personas que producen los alimentos que consumimos. Yo creo que hoy, pues cada vez las empresas tenemos que ser más transparentes y evidentemente pues las redes nos dan pues una herramienta muy buena para potenciar esa transparencia que cada vez nos demanda más la sociedad. Sin lugar a dudas que sí, Rafa. Por otro lado, hace un año y un mes aproximadamente se decretó el estado de alarma, una crisis sanitaria por COVID-19 que llegó, que nos cambió la vida por completo como personas, como empresarios y también a las empresas. En concreto, ¿cómo ha afectado la pandemia al sector de la alimentación y en este caso a Vicky Foods? Bueno, la pandemia yo creo que nos ha afectado a todos muchísimo, ¿no? Casi parece que un año pues es un periodo muy corto y sin embargo, pues bueno, hemos hecho tantas cosas a lo largo de este año que casi no nos acordamos de cómo era nuestra vida antes de la pandemia. Bueno, en nuestro caso, pues yo quiero aprovechar para agradecer de corazón el esfuerzo de todo nuestro equipo, de toda nuestra organización, de muchas personas también que desde fuera han colaborado desinteresadamente. En cuanto se inició la pandemia, se generó un movimiento solidario de mascarillas a gogo, que podéis verlo todavía en las redes sociales. Hay mucha información de las casi 500 personas que nos proveyeron de mascarillas a toda nuestra organización y también a otras muchas empresas o instituciones, no solo de nuestra comarca, sino también de otros territorios. Creo que se generó un movimiento solidario enorme, yo creo que en la sociedad en general, del cual nosotros también fuimos partícipes y colaboramos pues, en todo aquello que se nos solicitó. Y yo creo que esto fue un hecho muy relevante, el cómo pues, esta adversidad nos hizo crecernos y colaborar para resolver pues, todos los problemas que de la noche a la mañana se nos presentaron. Hubo uno que fue un hecho evidente, cómo veíamos esas estanterías vacías de muchos supermercados. Esto fue, bueno, pues fue un fenómeno casi mundial, ¿no? Y sin embargo, pues en España fue el país del mundo que mejor reaccionó, que supo reaccionar ante esa avalancha de demanda que hubo en las primeras semanas. Yo creo que esto es gracias a que tenemos un sector agroalimentario muy potente, muy fuerte y que muchas veces pues no nos damos cuenta de ello. Yo creo que hay que aprovechar cada ocasión que se presenta para ponerlo en valor, porque bueno, pues es un sector que puede ser la solución o una parte importante de la solución de la crisis que tenemos en este momento en España, ¿no? Estamos viviendo pues una época en la cual el paro pues se ha vuelto a disparar y tenemos un problema, aparte de la pandemia, pues un problema bastante significativo con nuestra economía. Yo creo que el sector agroalimentario pues puede y debe y está haciendo ya mucho por ello, ¿no? Porque la exportación ha funcionado muy bien. Nosotros, de hecho, en este año y pico, pues donde más hemos crecido ha sido fuera de nuestras fronteras. Hemos enviado pues, muchísimos productos por toda Europa, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Portugal. Y yo creo que esto ha sido generalizado en todo el sector del gran consumo, ¿no? En general, como digo, pues el sector desde este punto de vista pues se ha podido ver favorecido, a pesar de que bueno, hemos tenido que hacer también muchos cambios internos para poder dar seguridad a nuestras plantillas, para poder garantizar la higiene y sobre todo pues evitar los contagios. Yo creo que aquí todas las empresas pues hemos hecho un trabajo enorme. Lo que pasa es que bueno, han ido pasando los meses y ya casi los hemos adoptado como una nueva forma de trabajar, ¿no? Desde aquel teletrabajo que tuvimos que empezar
corriendo pues, a hacer transformaciones pues, prácticamente en todos los entornos de trabajo y, por ejemplo, pues, las nuevas tecnologías que han corrido rápidamente, pues, como la herramienta de Zoom que estamos utilizando ahora casi diariamente, cuando hace un año y pico pues nadie la conocíamos, ¿no? Yo creo que daría pues para escribir mucho sobre los cambios que nos ha producido esta pandemia y yo creo que en general en el sector agroalimentario pues ha tenido un impacto de crecimiento en ventas a pesar, y aprovecho también para solidarizarme, no sé si entre los oyentes pues habrá alguien del sector de la hostelería que a pesar de ser un sector también que da de comer o alimenta a muchas personas, pues sigue todavía pues, con unos problemas enormes derivados pues, de los cierres y de todas las circunstancias tan duras que han tenido que vivir pues, a lo largo de este año. Pues, mi deseo es que esto pase pronto, que la hostelería vuelva a recobrar la actividad y que volvamos a salir a compartir pues, esos momentos con amigos y que este sector pues, tan importante para nuestra economía pues, recupere cuanto antes, como digo, la actividad. Y Rafa, antes de poner el punto y final a esta primera parte de la entrevista y abrir el turno de palabra, sí que me gustaría, porque lo tuyo es toda una vida dedicada a la empresa familiar, lo tuyo y toda tu familia. Así es, Ángeles que nos acompaña, tus hijos. Echando la vista atrás, siempre te lo pregunto, hay muchas experiencias positivas, negativas, momentos que nunca se olvidarán, anécdotas que has vivido y me gustaría que hicieras con nosotros una valoración de todo ese proceso, de todo ese camino que ha supuesto el formar parte de la empresa familiar hasta el día de hoy. ¿Cómo resumirías tu paso por Wikifoods? Bueno, resumir en unos minutos, pues una trayectoria en este momento estoy cerca de los 38 años de profesión dedicada íntegramente a la empresa, pues es difícil. Además, antes de venir a trabajar a la empresa ya he vivido toda mi vida pues entre los sacos de harina, ¿no? Porque además nuestra casa estaba justo encima de la fábrica y prácticamente pues llevo toda mi vida en ella. Bueno, yo creo que la empresa está donde está gracias al equipo y sobre todo gracias al esfuerzo de mis padres, de mi familia, ¿no? De mis hermanos que comparten también la dirección de la empresa, de mi mujer, ahora de mis hijos, ¿no? Yo creo que es una trayectoria compartida, ¿no? Si yo tuviera que hablar bueno, pues en cuanto a lo que me afecta a mí, ¿no? A Rafa como persona, pues bueno, yo acabé los estudios en la universidad, era un estudiante, pues era un buen estudiante y no quería dedicarme a la empresa, quería pues dedicarme a la enseñanza y a la universidad que me apasionaba. Pero bueno, fue mi madre la que convenció a Ángeles, que nos está escuchando por ahí. Ella empezó a trabajar antes que yo en la empresa, o sea que tiene un poco más de recorrido que el mío, ¿no? Y bueno, pues derivado de aquello y de las circunstancias difíciles que vivíamos, acababa de fallecer mi padre y bueno, mi madre pues tenía muchos problemas derivados de todo esto y de los avatares de la empresa, pues me vi prácticamente abocado a trabajar en ella, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que entonces la universidad te daba como un plus que los estudiantes entonces nos creíamos, ¿no? Que estábamos pues casi por encima del resto del mundo terrenal, ¿no? Nos creíamos como en un pedestal y a mí el aterrizaje pues me costó un poco, ¿no? Bueno, pues creía que sabía mucho y mi madre me fue demostrando que sus habilidades y su experiencia muchas veces superaban con creces pues mis teorías que entre otras cosas pues muchas veces no eran más que teorías, ¿no? Sería bueno largo pues incorporar pues muchas de las anécdotas que he vivido a lo largo de todos estos años. Lo que sí que resumiría en una frase es que la empresa pues es una larga lección de humildad. Porque bueno, empecé, como digo, con muchos humos, pensando muchas veces que las máquinas algún día suplirían a todas las personas, que lo único que me creaban eran problemas, porque no acababa de conectar con ellas cuando mi madre
pues lo llevaba haciendo muy bien durante muchos años y bueno, pues tuve que ir recomponiendo un poco mis principios y adaptándolas a las circunstancias de la empresa, porque la empresa difícilmente se adaptaba a las mías, ¿no? Y por eso digo que la empresa pues es una larga lección de humildad, y ser empresario pues requiere sobre todo mucha humildad, mucha empatía, ponerse en lugar del otro, y bueno, puedes tener un estilo de liderazgo u otro, pero yo creo que la empatía es fundamental, y a mí la verdad es que me faltaba mucha cuando aterricé. Rafa, hoy no me puedo explayar mucho más, aunque sabes que continuaría la entrevista. Eso sí, he comentado que toda una vida, ¿no?, en una empresa familiar, mujer, hijos, y tampoco hay que olvidarse de la faceta de abuelo, que eso está ahí muy presente. Bueno, efectivamente tengo 2 nietas preciosas. La segunda nació un mes antes de que se iniciara la pandemia, y si algo nos ha permitido, pues bueno, estos meses de confinamiento, pues disfrutar mucho de ellas, a pesar de, pues porque vivimos muy cerca, y la verdad es que, pues bueno, pues estoy muy orgulloso de ellas, y estoy seguro de que alguna, pues bueno, y tengo más hijos que seguro que tendrán, que nos traerán más nietos, seguro que alguno dará continuidad a la trayectoria de Vicky Foods. Seguro que sí. Pepe, te doy la palabra porque Rafa, después de la preguntona, viene el preguntón del director de la cátedra. Bueno, sí, a mí la verdad es que me gusta intervenir, siempre tengo curiosidades, bueno, a pesar de que a Rafa le he escuchado unas cuantas veces, ¿no? Pero siempre se me ocurren, pues bueno, curiosidades que pueden ser preguntas útiles también para todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? En primer lugar, como has acabado hablando de familia, pues empiezo por ahí, ¿no? Es decir, el tránsito de padres a hijos, de hijos a nietos, eso es trivial, está estudiado en una empresa. Yo conozco empresas familiares como la vuestra que en los estatutos han escrito que a partir de cierto nivel de empresa ya no pueden trabajar dentro. O sea, excluyen a la familia a partir de un cierto nivel, ¿no? Pues los nietos, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo lo lleváis vosotros ese tema? Bueno, pues mal. Vamos a ver, es difícil, o sea, estoy haciendo bromas, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de que mis hijos estén trabajando en la empresa, aunque he de reconocer que yo no quería que vinieran a trabajar en ella, porque, bueno, pues la empresa es una fuente de conflictos, y claro, cuando esos conflictos te afectan a la familia, con tu mujer, con tu madre, con tus hermanos, pues claro, te llevas el conflicto a casa, a los fines de semana, a las vacaciones, y a toda tu vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes que tener una sangre especial para poder convivir con todo ello, ¿no? Sin embargo, la familia aporta mucho valor a la empresa. Vamos, yo creo que si hiciéramos una encuesta en la mayoría de las empresas familiares, las plantillas quieren que la familia esté en la empresa porque le da valor, porque bueno, las empresas que no son familiares pues no tienen la misma sensibilidad que tenemos las empresas familiares con las personas. Las empresas familiares pues soportan mejor las crisis, eso está demostrado. Bueno, en el Instituto de Empresa Familiar hay mucha literatura sobre todo esto. Yo creo que esto ya está ampliamente estudiado y reconocido, ¿no? Y por tanto, pues lo que hay que ser capaces es de que esa transición generacional que tú comentabas, Pepe, pues se haga de la mejor manera posible, ¿no? Eso es como trasladar el testigo en una carrera de relevos, ¿no? Si no, puedes haber hecho un tiempo espectacular, pero si fallas en la entrega del testigo, pues pierdes la carrera, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante, y bueno, hay mucha literatura también sobre él, de protocolos familiares. Bueno, todo lo que esté firmado, si no está en la cultura de la empresa y de la familia, yo creo que es papel mojado. O sea, lo más importante es que la cultura coincida con los protocolos y con todo lo que está escrito, y que la familia comparta todo esto, porque cualquier protocolo se puede cambiar siempre por la mayoría de los accionistas. Por tanto, pues no aporta demasiado tener un protocolo que no sea compartido por todos. Y en cuanto
a la incorporación de los miembros de las generaciones siguientes a la empresa familiar, bueno, yo creo que una empresa familiar en la que la familia no está involucrada en la empresa, pues no es una empresa familiar. O sea, es una empresa pues, en que la familia pues, es inversora, como puede ser un banco o un fondo, pero en realidad la esencia de la empresa familiar es que haya parte de la familia involucrada en la gestión de la empresa. Claro, aquí ya viene el debate si toda la familia, si se da paso a uno, si solo un miembro de cada rama, si bueno, aquí hay, yo creo que hay tantos casos como familias o empresas familiares, ¿no? En nuestro caso, pues estamos toda la familia metida, la verdad es que estuvo mi madre hasta hace relativamente pocos años, mis hermanos, mi mujer, mi cuñado, prácticamente pues ha estado toda la familia, ahora mis hijos, y yo creo que bueno, pues hemos tenido un cierto éxito, no vamos a decir que a lo mejor podía haber ido mejor de lo que nos ha ido con otro modelo, ¿no? Hay otros modelos que funcionan de otra manera y han tenido más éxito que nosotros, ¿no? Yo creo que aquí no hay un manual que se pueda aplicar, pero yo creo que tampoco una persona, por muy familiar y muy accionista que sea de una empresa, no puede ni debe, o sea, no puede, no debe de participar en un consejo de administración o en un órgano decisorio de la empresa porque no tiene el conocimiento adecuado para tomar decisiones importantes sobre la empresa. Y bueno, ser empresario, pues no hay ningún carnet, ningún título, a lo mejor debería de haberlo, ¿no? Porque para pilotar un avión, pues hay que acreditar que uno tiene pues unas cuantas horas de experiencia, ¿no? A nadie se nos ocurriría subirnos a un avión en que el piloto pues acaba de sacarse el carnet y ha pilotado pues nada, ¿no? Yo creo que en una empresa pues debía de ser igual, ¿no? Una empresa pues tiene muchísima responsabilidad que afecta a un montón de personas y por tanto pues todo esto debería de estar recogido en los protocolos familiares y sobre todo pues en la formación de las familias y en la valoración de los propios miembros de la familia. Y mi opinión es que si no hay nadie de la familia que esté capacitado para dirigir la empresa, pues mi opinión es que lo mejor sería desvincularse de ella. Vale, pues yo quería hablarte también sobre emprendimiento, ¿vale? Porque te oigo contar la historia de tu empresa que nace en los 50. Yo entiendo que en aquella época había digamos, muchas ideas, muchos motivos o incluso sectores donde el emprendimiento era relativamente fácil, ¿vale? Quiero decir, no estoy diciendo que haber creado vuestra empresa haya sido fácil, cuidado. Sin embargo, que en aquel momento era como un momento idóneo, ¿no? Para emprender. De hecho, en esa época, en España, de esa época nacen muchas empresas. Si hubiera que emprender ahora, Rafa, no es fácil la pregunta, pero realmente ahora, ¿en qué sectores? En el sector tecnológico, por ejemplo, ¿lo ves bueno el emprendimiento? ¿Tú tienes algún sector especial en el cual te inclines? O si yo te dijera, mira, Rafa, tengo para invertir este sector, tengo emprendedores muy buenos, ¿por cuál de ellos te inclinarías? Bueno, Pepe, a mí dar consejos sobre esto, Ya. no. Un traje a ti te puede sentar muy bien y para mí, pues, sentarme mal, ¿no? O sea, es difícil. Y yo además, como emprendedor, he sido un fracaso. O sea, la única vez o las pocas veces que he intentado iniciar un proyecto por mí mismo, pues no me ha salido demasiado bien, ¿no? Por tanto, pues es difícil dar consejos. Mi padre, cuando empezó, antes de iniciar la panificadora, se había arruinado completamente 2 veces. La primera quedó mal con los bancos, la segunda con los amigos, o sea, ya se había quedado sin ninguna capacidad de financiación y con muy pocos amigos. Y bueno, se le ocurrió una tercera oportunidad en la cual, pues bueno, de los socios que tuvo, pues
le ayudaron a financiar el negocio porque él no tenía recursos y probablemente si no hubiera sido por mi madre, pues se hubiera arruinado completamente él y la familia detrás, porque además mi familia era rica de cuna, tener una panadería en los años 50 pues era un negocio muy próspero, o sea, mi padre por lo que hizo fue casi temerario, es decir, un negocio que va bien, que te está ganando, pues oye, se arriesgó quizás mucho más de lo que debía, pero bueno, él era así, era más casi un aventurero que un emprendedor y le salió bien, porque mi madre tampoco hubiera hecho la empresa, o sea, mi madre no tenía la ambición en ningún momento de tener una gran empresa. Por tanto, pues aquí lo que se dio es la amalgama perfecta de dos caracteres pues complementarios que fueron los que dieron origen a Wikifood, ¿no? Si, uno sin el otro no lo habrían hecho. Yo creo que esta situación muchas veces es común a muchos emprendedores, porque hay muchos emprendedores que tienen una capacidad tecnológica innovadora y que luego al llevarla a la práctica pues fracasan pues por las 5 palabras que comentaba yo antes, o sea, mucho esfuerzo, mucho proyecto, pero luego a la hora de controlar, a la hora de generar esos equipos, a la hora, pues, o sea, se necesitan caracteres muy complementarios para que eso funcione. Y como hay que dedicarle también muchas horas, pues claro, el emprendedor no tiene recursos, claro, emprender está muy bien, pero yo conozco muchas personas que han emprendido proyectos y se han quedado completamente arruinados y amargados durante muchos años. Por tanto, pues yo creo que hay que ser muy cautos con todo esto cuando se hablan de emprendimiento. Es verdad que hoy hay aceleradoras y yo creo que en Valencia pues es un ejemplo muy bueno de que esto funciona y de que las aceleradoras pues proveen de recursos a los emprendedores y quizás a lo mejor el momento de iniciar un proyecto pues es buscando este tipo de recursos o de lo contrario pues no estirar más el brazo que la manga, ¿no? En cuanto al tipo de sector, pues bueno, yo creo que las crisis generan oportunidades. Nuestra empresa nació en una crisis y yo creo que hay una crisis ahora, pues que seguro que es el caldo de cultivo para muchos negocios. Hemos visto que la disrupción tecnológica en estos meses de pandemia ha sido enorme y que muchas empresas han nacido también en esta época. En cuanto al tipo, pues yo creo que una persona que tiene un proyecto, que está convencida de él y que tiene o es capaz de conseguir los recursos para llevarlos a cabo, pues no tiene por qué ser un sector más maduro o menos maduro, más tecnológico o menos tecnológico. O sea, producir alimentos, pues bueno, no se requiere tanta tecnología como pueda parecer y a lo mejor hay algún tipo de alimentos, algún tipo de producto que pueda ser diferenciado de todo lo que hay en el mercado. Entonces, el proyecto, cuanto más atractivo es un sector, más competencia hay y nosotros solo vemos los éxitos. Habría que ver todos los fracasos que de esos no se cuentan, ¿no? Ahí va yo, porque fíjate que a mí me ha llamado la atención también que, bueno, un buen sector para emprender, que a lo mejor puede parecer muy complicado, que es el sector de alimentación, pero en temas de comida sana, en temas de tal, yo he visto como vosotros habéis, de alguna manera, algún proyecto emprendedor lo habéis absorbido como empresa, es decir, que también puede estar muy bien emprender el sector de alimentación y ponerse en la mirada de Vicky Foods, ¿no? Perfectamente, claro, perfectamente. O sea, nosotros, a ver, nosotros producimos muchos alimentos, pero también comercializamos. En Francia, por ejemplo, tenemos una empresa de distribución en la que vendemos productos con la marca España. Tenemos una marca que es Montperal y con un logo que es Saber de España, Sabores de España, y con los colores nacionales, rojo, igualdad, y la verdad es que nos va muy bien y ahí vendemos productos que nosotros no elaboramos. Entonces, se puede, sí, o sea, posibilidades hay. Lo que hay que tener claro que sea un proyecto diferenciado, porque si vas a hacer lo mismo que otros, pues va a ser muy difícil que triunfes y que tengas la capacidad y que pueda ser un proyecto, pues, bueno, pues que además de ser diferenciado, sea atractivo para el cliente o para el comprador, ¿no? Claro, hacer estudios de mercado, pues todo esto hay muchas herramientas y muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y hoy los medios también nos permiten
todo esto, ¿no? Y luego también hay muchos programas en escuelas de negocios que a través de un máster pues, se hacen proyectos, ¿no? Yo he visto también muchas veces que de estos proyectos pues, han nacido empresas de más o menos éxito. Por tanto, yo creo que hoy es una época pues, muy buena para emprender, pero siempre siendo cautos y, como digo, no estirando más el brazo que la manga. Muy bien. No me gustaría monopolizar a mí, tengo más cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una curiosidad que tengo, que tú, bueno, vosotros lo sabéis porque estáis en el sector de alimentación, ¿han cambiado mucho las costumbres alimentarias nuestras en los años que llevas tú de recorrido? Han Es cambiado decir, muchísimo. No han cambiado las costumbres, han cambiado los productos. Nos puede parecer hoy, a mí me recuerda muchas veces cuando alguien me dice, oye, es que este producto antes era la leche, pues está equivocado. O sea, la memoria en esto nos juega muy malas pasadas. Los productos de alimentación que consumimos hoy son mucho mejores, con mucha más seguridad alimentaria, con mucha más tecnología. El pan hoy no se pone duro. O sea, nosotros hoy podemos tener un pan meses tierno. Esto antes no era posible. Hoy con tecnología esto se produce. Hoy tenemos envases biodegradables. Hace 50 años los envases ni siquiera se podían reciclar, o sea, eran envases que, bueno, eran un atentado absoluto en contra del medio ambiente. Y en cuanto a los ingredientes, pues, por ejemplo, si hablamos de las grasas hoy, bueno, no me voy a meter en esto porque es bastante polémico, pero si pensáramos en las grasas que se consumían cuando yo empecé a trabajar en esas palmeritas que tanto me gustaban a mí, pues bueno, llevaban en lo que es la grasa, llevaban de todo, o sea, eran desperdicios de restos, de mataderos, de todo lo que se podía convertir en grasa, pues se utilizaba para fabricación de margarinas y bueno, era normal, o sea, era algo que era bastante habitual. Hoy esto nos parecería una atrocidad. Por tanto, los alimentos que consumimos han cambiado muchísimo y los procesos de elaboración también. Hoy hay una seguridad alimentaria enorme, lo que es la trazabilidad también. O sea, yo creo que ha habido una revolución y esto cada vez va más porque se está aplicando la tecnología, aunque cuando hablamos de tecnología en la industria, pues que muchas veces nos parece que nuestra industria, pues nuestra industria agroalimentaria es una industria de primer nivel con las aplicaciones tecnológicas de Industria 4.0 prácticamente han arrasado dentro de nuestro sector. Por tanto, pues bueno, yo creo que hay una revolución y que la tecnología pues va a seguir haciéndolo. Acabamos de ponernos, bueno, yo tuve la suerte de vacunarme el otro día. Una vacuna se ha creado no es un alimento, es un medicamento, pero bueno, se puede aplicar el mismo sentido. O sea, hoy está muchísima gente investigando sobre todo lo que tiene que ver con nutrición y cómo mejorar los alimentos. Por tanto, pues yo creo que va a seguir, todo esto va a seguir cambiando, pues probablemente igual o más rápido de lo que lo ha hecho hasta ahora. muy bien, pues oye, no sé, vamos a dar paso a alguien más, ¿eh? Yo aquí me tiraría horas hablando con Rafa. Mira, tenemos a Carlos Puchol por aquí que ha levantado la mano. Eso es. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la participación y por la presentación. Muy interesante. Yo tenía, bueno, tengo varias preguntas, pero en particular tenía un poco de curiosidad sobre, en fin, en fin, has hecho comentarios sobre la participación de la familia en la empresa y tal, pero en algún momento para crecer os habéis tenido que profesionalizar, ¿no? Entonces, quería un poco saber hasta qué punto, qué porcentaje de la empresa está, o no de la empresa, sino digamos, de la dirección de la empresa está profesionalizada. O es 100% llevado por la familia. Esa es una Bueno, pregunta. Tengo más, si quieres, luego si hay más bueno, tiempo. te Pues. contesto a esta y luego vamos con la siguiente. Mira, Carlos, muchas gracias por la pregunta y bueno, realmente pues la contestación que le he dado a Pepe obviamente se ha quedado coja, ¿no? El que una persona de la familia participe en la empresa, lo primero es que la familia tiene que ser ejemplar. O sea, ejemplar con los valores, Sí, sí. ejemplar con la gestión y ejemplar con la actitud.
¿no? Y entre otras cosas, pues tiene que demostrar que tiene talento para gestionar. Y esto yo creo que está fuera de toda duda, que tiene los conocimientos técnicos y las habilidades de gestión adecuadas. Si no, es mejor que esté fuera de la empresa o que ocupe el cargo adecuado a su capacidad. Esto hay que también tenerlo muy claro. Yo creo que la empresa tiene que estar profesionalizada, la gestión al máximo, y haciendo una valoración de todo de todos los puestos, de todas las funciones, con objetivos, con indicadores, pues cuantos más mejor. No tienen que ser los indicadores justos que se adecúen a la estrategia o a la hoja de ruta que quiere seguir la empresa. Y por tanto, dentro de esos indicadores, pues eso hay que trabajarlos con los equipos adecuados en función también del tamaño de la empresa. En nuestro caso, pues tenemos un consejo de familia, un consejo de administración en el cual participan consejeros externos, un comité de dirección en que está formado pues mayormente por miembros que no son de la familia. En él, de mi familia, participa mi mujer, mis 2 hijos y yo. Hasta hace poco de la familia solo participamos en el comité de dirección mi mujer y yo. En el consejo de administración, pues somos miembros de la familia, básicamente mis hermanos y consejeros externos. O sea, y bueno, y el resto de la empresa intentamos que esté profesionalizada al máximo, vamos, pero al máximo en que si un miembro de la familia no funciona, pues hay que tener muy claro que hay que apartarlo o darle otro trabajo o si se da el caso, pues dedicarle a que se dedique a otra cosa. Vale, pues entonces intuyo que es relativamente significativo el porcentaje de profesionalización, porque me había dado la impresión por la respuesta anterior que era toda la familia llevando, en fin, No, en gestionando toda la absoluto, en empresa. O sea absoluto. que O sea, trabajamos por áreas de gestión, tenemos 12 áreas de gestión y además por grupos transversales, que los grupos en desde luego matriz, ¿no? funcionan de una manera autónoma y ahí la familia no interviene, o sea, no en la familia, tampoco en el comité de dirección, no interviene Vale, absolutamente para nada. muy bien. Luego, en la gestión que es, o bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los retos más duros de la empresa a través de los años? Dime 3, por ejemplo, Bueno, 2 o yo te 3. puedo hablar de los retos personales de Rafa, ¿no? En general, pues la empresa, bueno, he comentado uno, por ejemplo, pues en 2007 teníamos un cliente importante que nos dijo que nos iba a dejar de comprar, suponía casi el 50% de nuestro volumen, fue un reto enorme, pero anteriormente habríamos tenido otros iguales o peores. En los 80, pues un 30% de nuestro negocio, cuando vendíamos glorias, las vendíamos a una empresa de distribución en Barcelona que en ese momento se asoció con el que era director comercial de la empresa, nos copió la receta de las glorias, que el director comercial la conocía, y empezó a hacernos la competencia y a vender al resto de nuestros clientes. Ese reto lo tuvo que abordar mi madre y encima mi padre estaba convaleciente de un cáncer que acabó con su vida, o sea, aquello fue un reto, pues, como no nos podamos imaginar. En fin, yo diría que retos ha habido siempre muchos, momentos buenos y momentos malos. Para mí los momentos más tristes pues han sido pues cuando algún empleado o empleada pues ha tenido un accidente y ha sido un accidente grave. Pues la verdad es que para mí son momentos muy tristes y por desgracia pues me toca vivir más de uno y yo pues honestamente pues lo paso muy mal. Creo que hay que invertir mucho en las personas. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo y dando seguridad y demostrando de verdad ese compromiso con las personas. Yo creo que ese es el mayor reto que hemos tenido siempre y bueno, a nosotros lo que nos ha hecho crecer es el equipo y lo que tenemos que ser capaces es de seguir invirtiendo en él. Muy bien. No sé si tenemos más tiempo, pero yo tengo más preguntas. ¿Pregunto? Sí, ¿por Sí, qué no? sí, sin Claro. Venga, problema. pues vale, pues la otra, el otro tema era, bueno, ha habido un Perdona, comentario. Carlos, pero no te escucho bien. A ver, A- a ver si. no,
no te Yo escucho sí que bien. ¿Tú me escuchas a mí, Rafa? A ver, voy a quitar un momento la imagen y me haces la pregunta. A ver ahora. A ver ahora si se oye bien No, o... no, pues quita tú la imagen a ver si es A tu ver, conexión la que falla. No, Rafa, a Rafa, ver, yo le ¿me estoy oyes escuchando bien? bien. ¿Me oyes tú a mí? No, Rafa, ¿me oyes? No, pues no. tiene un problema él con el audio Ya, ahora. Pepe, Sí, creo que tienes creo, desconectado el micro. No, 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 es un no, no. problema está de Rafa, puesto. sí. Es un Mm, problema mío. Sí, mm. A ver, ahora te oigo bien. a ver A ver, ahora. sí, A ver a ver, ahora. ahora sí, Ahora. ahora Bueno, sí. había un comentario que me ha surgido una duda. Porque de la forma en que lo has expresado, has dicho que cuando entraste eh, tuviste un problema, aparte de problemas de personalidad y tal, pero un poco en la interacción entre las máquinas y las personas. Y has dicho que no te llevabas bien con ellas, pero ellas no estaba claro si se refería a las personas o a las máquinas. Bueno, obviamente a las personas, y A te lo las voy a personas. explicar muy brevemente, ¿no? Bueno, no, yo digo, bueno, es que a lo mejor, pues si la parte mecánica, bueno, No, yo, hay una componente mecánica importante, digo, a lo mejor es que las máquinas no las entendían ahora muy se me ha bien. ido la voz. ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Yo a vosotros no sé por qué no os oigo. Bueno, eh, eh, cuando empecé a trabajar, pues yo estudié ciencias. Cuando estudiaba, pues el bachiller era de ciencias y letras, y a mí las letras no me gustaban nada. Sobre todo, pues las carreras de psicología, pedagogía, todo esto era para mí casi, bueno, un tabú, ¿no? Yo pensaba siempre en matemáticas, me gustaba mucho la informática. De hecho, me dediqué durante varios años a hacer programas informáticos, a mecanizar la administración de la empresa, y eso la verdad es que nos fue muy bien. Eso hacía yo los programas y los implantaba yo, y me tenía que pelear con los usuarios que no habían manejado un ordenador en su vida. Pues la verdad era un proceso bastante arduo, porque desde pasar de utilizar la máquina de escribir y la calculadora al ordenador, pues la verdad es que a mí me costó muchísimo, ¿no? Claro, yo esto no lo entendía, porque para mí era fácil y me costaba mucho. Y luego con las máquinas de producción me pasaba lo mismo, ¿no? Eh, yo veía a las personas pues como un problema, y cuando estaba en una línea de producción, pues me preocupaba tener demasiadas personas porque nos encarecía los costes. Entonces, cuando me ponía a observar una línea que a lo mejor había 10 personas, el envasado se hacía manualmente, había 10 personas ahí envasando, y yo estaba mirando la línea un ratito, y de repente, pues de las 10, pues a lo mejor a las 3 del final no les llegaba producto. Entonces yo me iba cara al encargado que teníamos y le decía, mira, oye, ahí tienes 10 personas, pero con 7 te puedes arreglar. Pues oye, quita 2 y dedícalas a otra cosa, ¿no? Él me miraba casi con cara sudorosa diciendo, pero bueno, no sabía explicarme que las personas al verme y yo estar un ratito allí se aceleraban, y claro, ese ritmo era insostenible, ¿no? Y claro, con sangre y lágrimas, pues se iba, quitaba una persona, y claro, yo me imagino lo que pensaban de mí, pues aquellas 10 personas que estaban allí trabajando, ¿no? Y yo, para mí, la verdad es que espero, algunas todavía están trabajando con nosotros, pues espero que me hayan perdonado, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Yo pensaba que los robots algún día podrían hacer pues todo el trabajo de esas personas, y el error era pues un error de bulto, porque cuanto más tecnología y más robots, pues más necesidad tenemos del talento de las personas, y muchas veces ese talento pues es un poco peculiar, porque cuando una persona tiene un problema personal, pues de algún tipo, desde una enfermedad de algún familiar o de lo que sea, ¿no? Un problema de conciliación o de cualquier otro tipo, pues la persona no te da el rendimiento ni aprovechas al máximo el talento como deberías. Entonces hay que ocuparse de la vida de las personas también, para aprovechar al máximo de una manera egoísta su talento, ¿no? Y esto, por la verdad es que a mí me costó muchos años entenderlo. Vale, entonces era sobre las personas, vale, vale. Bueno, y nada, tenía una pregunta sobre qué porcentaje de producción va de cara a marcas blancas o una pregunta relacionada, ¿las marcas blancas están teniendo un impacto grande con los años en la empresa Bueno, o ha ayudado? efectivamente,
cuando nacieron las marcas de distribución en los años 90, nosotros tuvimos el acierto de empezar a producir para ellas. ¿Por qué? Pues porque han tomado un impulso enorme. Hay productos de los que fabricamos que el mercado pues es prácticamente de las marcas de la distribución. En los productos más básicos, las marcas del fabricante pues tienen un porcentaje muy pequeño de cuota de mercado, entonces estaríamos fuera de ellas, ¿no? Para nosotros en el volumen global supone algo más del 60% de nuestro negocio las marcas de distribución, pero además nos ayuda el tener nuestras marcas a que el cliente confía más en nosotros que en un fabricante que no tiene marca. Por tanto, pues yo diría que se complementan. Lo que muchas veces no tiene sentido es que un mismo producto con un mismo formato pues esté presente en una tienda o en un lineal con una marca de distribución y con una marca de fabricante que por los avatares del mercado se va a vender siempre más cara. Y no porque haya un encarecimiento abusivo por parte del distribuidor, sino muchas veces es por la propia cadena de suministro. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera compartir con Rafa, que tenga alguna duda, que quiera escribirlo por el chat o que quiera abrir el micro? Mientras, Rafa, nos escuchas, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Rafa? A ver, Jessica, es que os oigo muy entrecortado, lo siento muchísimo de verdad, porque hasta ahora iba muy bien y de repente Tranquilo, estas son las cosas del directo. A ver, ¿vosotros me escucháis bien? Perfectamente. ¿Tú a Bueno, nosotros pues yo, también? aunque es entrecortado, os escucho, así que nada, dime. Sí, mientras alguien se decida a hacer alguna pregunta por el chat o a intervenir, no sé si te has fijado en la librería de Pepe, que tiene el libro de Sweet Life. Así es, y es que se ve que lleva a rajatabla todas las recetas de la marca Dulce Sol. Lo siento, Jessica, pero no os estoy escuchando, ¿eh? A ver, no. Jessy, que nos despedimos ya, porque yo creo que ya todo el mundo hemos hecho... Sí, sí que es verdad, mira qué observadora es. Veo que tienes ahí nuestro libro del blog, que es Real Life. Realmente, pues, bueno, aprovechando ideas de muchos consumidores, pues hemos ido realizando, ya vamos por la segunda edición de este libro y espero pues que haya algunas más, ¿no? Está siendo siempre muy creativo y este es un buen ejemplo de ello. Rafa, si te parece, como dice Pepe, ponemos el punto y final. Cualquier persona que tenga cualquier duda o cualquier sugerencia que quiera compartir con nosotros, no Pepe, que nos lo haga llegar para así poderlo compartir con Rafa y poder compartir, pues bueno, que haya una interacción, como decíamos, entre los participantes del curso y en este caso el CEO de Wikifoods. Así que si te parece... ponemos el punto y final y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Eso es. Vale, pues nos vemos. Hago así, Muchas gracias a todos. Rafa me está viendo, nos despedimos ya, ¿de acuerdo? Gracias Rafa. a todos y muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. Un placer. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes.